para grabar igual. Y entonces, nosotros estábamos viendo números racionales y números reales, ¿no? Números racionales y números reales. Estábamos más o menos listos con lo que teníamos que saber de números racionales, excepto por un par de aplicaciones. Aquí está mi lapicito. Por un par de aplicaciones que quiero que vean. Y después de eso nos vamos a ir a la notación decimal, ¿sí? Y de estas aplicaciones sí yo creo que vamos a hacer un par de ejercicios también, así que ahí vamos a ver si alcanzamos a llegar a números reales, ¿ya? Entonces, voy a mostrarles este que le agregué ahora, del orden, que no lo habíamos hablado también, que lo hablemos un poquito. Si yo tenía un número racional, ¿ya? Vamos a decir que un número es mayor que otro de igual denominador, o sea, uno A sobre D, el otro C sobre D, si solo si A es mayor que C. O sea, en el fondo comparo los numeradores, cuando los denominadores son iguales, ¿ya? Y se escribe así, igual que como lo escribo con números enteros, ¿sí? En segundo lugar, dos números racionales de distinto denominador van a tener que ser amplificados para poder ser comparados, igual como vimos que se hacía, ¿no es cierto?, para sumarlos, ¿no? Aquí como lo sumábamos, lo mismo. Entonces, algunos ejemplos: el 3 medio es mayor que el 1 medio, sencillamente porque el 3 es mayor que el 1. El 2 tercios es mayor que el menos 7 tercios, sencillamente porque el 2 es mayor que el menos 7, ¿ya? Ahora, si yo quiero comparar 3 quintos y 2 tercios, se pone más difícil, ¿sí? Porque estoy como, de alguna manera, comparando peras con manzanas. De alguna manera, porque no es tan así, puedo igualar, digamos, lo que estoy comparando, ¿ya? Si bien acá estoy comparando quintos con tercios, si yo amplifico estas fracciones para que el denominador sea el mínimo común múltiplo entre ambos, entonces puedo comparar. Entonces, por ejemplo, aquí era 3 y 5, entonces esta la voy a tener que amplificar por 3 y esta por 5 para obtener el mínimo común múltiplo, que es 15. Entonces amplifico 3 quintos por 3 y me da 9 quinceavos, amplifico 2 tercios por 5 y me da 10 quinceavos. Entonces ahora sí que puedo comparar. Era más grande los 10 quinceavos, que son los 2 tercios. Entonces 2 tercios es mayor que 3 quintos. ¿Sí? No sé si eso lo sabían ya. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, profe? Sí, se entiende, profe. ¿Ya? Entonces aquí, atención, digamos, es más fácil de repente para comparar, multiplicar cruzado nomás, ¿sí? Como aquí solamente estoy comparando, aquí en las fracciones para sumar, igual yo podía multiplicar cruzado, ¿no? Como acá al final, que es lo que pasa, ¿no? 3 por 1, 2 por 2 y 2 por 3 abajo, ¿sí? Pero el problema, digamos, de multiplicar cruzado acá es que si es que el mínimo común múltiplo es un poco más chico que el producto, como en el caso de acá, me quedaría, esta cosa me quedaría, ¿cómo se llama? Por simplificar, probablemente, ¿sí? Igual podría tener que simplificar al final de una suma, pero es más probable que si es que no uso el mínimo común múltiplo, ahí sí o sí voy a tener que simplificar. Mientras que acá solo quiero comparar, entonces a veces es más fácil multiplicar cruzado. Por eso aquí dice que A sobre D es mayor que C sobre D, si solo si A por D es mayor que B por C, ¿sí? Entonces la misma de arriba, ¿sí? Puedo multiplicar cruzado mejor. 3 por 3 me da 9, que es menor que 10, que es 2 por 5, ¿sí? Entonces ahí, como el 10 es más grande, sea el tiro que la de acá es más grande. De nuevo lo mismo, 2 tercios es mayor que 3 quintos, ¿sí? ¿Preguntas, consultas al respecto de esto que había quedado pendiente, digamos? ¿No? ¿Ya? Nadie me ha escrito nada por el chat, ¿no es cierto? No. Entonces, teníamos la adición y la multiplicación, que ya la habíamos visto, y sus propiedades, ¿sí? De eso no lo vamos a más que mencionar. Tenía las propiedades que habíamos llamado que eran los axiomas de cuerpo y qué sé yo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Esa es la idea. Entonces, lo primero es lo que es una razón y una proporción, ¿ya? Que van a ser entonces una aplicación, digamos, una forma de aplicar las fracciones a problemas de aplicación, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es una razón? Entre dos cantidades A y B es su cociente, nada más, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo se escribe. Generalmente cuando es una razón suele escribirse más en este formato,
¿ya? Que como fracción, y se llama antecedente y consecuente a A y B respectivamente. Entonces el primer número se llama antecedente de la razón y el B se llama consecuente. ¿Ya? Solo para que lo sepan, que cuando estamos hablando de razones generalmente se expresan de esa manera en vez de numerador y denominador. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser una proporción ahora? Es una igualdad de dos razones. ¿Ya? Y se escribe así tal cual, pero generalmente se lee de manera distinta, ¿ya? Que cuando solamente estoy pensando en algo matemático. Se lee A es a B como C es a D. ¿Ya? Esto se usa harto, ¿no es cierto?, en geometría muchas veces, para designar algunos teoremas en geometría. Por ejemplo, el teorema de Tales. ¿Sí? El teorema de Tales, no sé si lo recuerdan. Se los puedo recordar. Si uno tiene... tengo la tableta desconectada. Ya, discúlpenme. Ahora sí. Se les recuerdo el teorema de Tales. Si uno tiene dos rectas, ¿no es cierto? Y esas rectas están cortadas por varias paralelas, ¿no es cierto? Entonces yo sé que, yo más o menos, nomás, este es a este, como este es a este de acá. ¿Sí? Si pongo aquí, para que quede tal cual como acá, no sé, porque A es a B, como C es a D. ¿Sí? Entonces uno sabe y puede calcular cosas y puede sacar ciertas proporciones, ¿no es cierto? Se supone que el Tales lo ocupó para medir incluso las pirámides, ¿no? Pirámides de Giza, que lo puedo mostrarlo acá, ¿no es cierto? La aplicación que tiene esto es cuando uno sabe que ciertas cosas son proporcionales, puede ocupar algunas medidas para sacar otras, ¿no? Si esta es la pirámide, ¿no es cierto? Y yo soy capaz de medir aquí su sombra hasta dónde llega en cierto momento, y además soy capaz de medir este palito, ¿no es cierto? Y su sombra, ¿qué hace? A lo mejor yo no voy a poder medir la pirámide, ¿no? Porque no puedo tirar una huicha por entre medio, pero sí puedo medir un palito chiquitito y medir la sombra que hace hasta el mismo punto, ¿no? Entonces puedo medir esta sombra, esta distancia, puedo medir esta, y entonces, bueno, de hecho puedo calcular esta, ¿no? Bien, por el teorema de Pitágoras. Y, bueno, por eso no es relevante, creo, en este momento. Entonces puedo también calcular esta medida, ¿sí? Porque yo sé, no sé, pues que este es a este, como este es a este, ¿no es cierto? Cosas como esas. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Se entiende para qué sirven las proporciones en general? Entonces, si yo conozco esta medida, yo sé que aquí que A es a B, como C es a D. Entonces yo con eso puedo medir la pirámide, como lo hizo Tales. ¿Sí? Entonces eso corresponde más a la geometría, no es que nosotros estemos viendo ahora el teorema de Tales, o el teorema de Euclides, o el teorema de qué sé yo, pero sirve para enunciar proporciones o leyes de la naturaleza en general. ¿Sí? Hay cosas que son proporcionales. Ya, en esa misma línea, la palabra se ocupa para otra cosa que puede resultar un poco conflictiva, que es para hablar de proporciones directas e indirectas. ¿Qué son las proporciones directas e indirectas? Aquí vamos a hablar de variables, ¿ya? Más que de cantidades acá como en la geometría, que son como unas ciertas cantidades más o menos, entre comillas, fijas. Vamos a hablar de variables, ¿ya? Entonces estas variables, x e y, que pueden valer muchas cosas, pueden tener cualquier valor, pero van a estar relacionados esos dos valores. Entonces ahí se van a decir que tienen alguna proporción entre ellos, ¿ya? Esto muchas veces se mide de forma estadística y uno puede hablar de ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, uno dice que esas dos cantidades x e y son directamente proporcionales si existe una constante k, tal que la razón entre x e y, ¿sí? Fíjate que aquí es bueno hablar de razón en vez de fracción, porque x e y no son necesariamente números enteros, son cantidades variables, ¿ya? Y ahí es bueno poder hablar de razón, entonces, para números cualquiera, ¿ya? Entonces, necesito una constante k, tal que x,
la razón entre X e Y es siempre K. Igual a K. ¿Ya? Inversamente proporcionales, sé que existe también una constante, ¿sí? La diferencia es que estos números pueden cambiar, pero este número se mantiene constante, el número K, y esta vez tal que el producto sea constante. ¿Sí? Entonces, veamos algunos ejemplos. La razón en Chile entre los trabajadores que ganan sobre 400.000 pesos y los que no es de 1 es a 2. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se aplican las razones para mostrar la relación que hay entre dos cantidades diferentes. ¿Sí? Esa es precisamente la idea. Entonces, aquí hay que tener ojo con cómo se dice, ¿no? Por ejemplo, si aquí digo, entre los trabajadores que ganan sobre 400.000 pesos y los que no, es de 1 a 2, yo también podría decir que, por ejemplo, 1 de cada 3 trabajadores chilenos ganan sobre 400.000 pesos. Y otra manera de decirlo. Y alguien se puede confundir porque dice 1 de cada 3. ¿Sí? Porque hay que tener ojo por eso. Porque aquí la proporción, en este caso, me está diciendo que por cada uno de estos hay 2 de estos. Entonces en total hay 3. Y eso también les pasa, no sé, o yo lo he visto un par de veces en geometría. En geometría, por ejemplo, cuando tienen, si les piden que un segmento se corte en proporción 1 es a 2, ¿sí? Entonces necesito que esta parte 1 y esta parte 2, ¿no es cierto? Que la medida de este sobre este estén en proporción 1 a 2. Entonces el total, digamos, de partes serían 3. ¿Sí? Tendría que cortar el segmento en 3 y acá me quedo con 1 y acá con 2. Vamos, tengan ojo ahí. Cuando las cosas están repartidas así, con razón. ¿Ya? Eso ojalá también les resulte indignante esa razón. Y un ejemplo de proporción sería el siguiente. La cantidad de tazas de té, ese té debería ser con tilde, me equivoqué, que puedo servir con 1 litro de agua, es inversamente proporcional a la capacidad de las tazas. Un ejemplo sencillo. Entonces, si mis tazas son más grandes, puedo servir menos tazas, con la misma cantidad de agua. Entonces, es un ejemplo de una proporcionalidad inversa. Y si mis tazas son más chicas, puedo servir más tazas. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿Se le ocurre a alguien algún otro ejemplo? Por ejemplo, uno de proporcionalidad directa, cosas que sean directamente proporcionales. ¿Alguien tiene algún ejemplito, no? Podría ser porque, por ejemplo, en una casa se compra más comida y al mismo tiempo comen más personas, algo así. Claro, la cantidad de personas que pueden comer de una cantidad de comida, sí, es un buen ejemplo. Entonces, en el fondo, las cosas van a ser directamente proporcionales y esta es la idea con la que se tienen que quedar, que cuando algo aumenta el doble, lo otro también aumenta el doble. Cuando algo aumenta, una cantidad aumenta el triple, la otra también aumenta el triple. ¿Sí? Puede ser una más grande que la otra, pero si es que esta aumenta el doble, entonces esta también. Y ahí se dice que son directamente proporcionales. ¿Sí? Eh, Hay veces que no, ¿ah? Hay veces que como que es importante igual esta parte, que es importante que la parte de, como la fórmula también, ¿ya? Que de repente también en el lenguaje popular se ocupa directamente proporcional para cuando si algo crece, lo otro crece. Y no es que crezca en cualquier medida, ¿sí? Tiene que ser, para que sea directamente proporcional, tiene que ser el cociente el que se mantiene. Por ejemplo, el perímetro de un triángulo equilátero dado su lado, por decir un ejemplo. ¿Ya? Eso es directamente proporcional, porque si el lado mide A, entonces el perímetro mide 3A. ¿Sí? Entonces, la razón que hay entre el perímetro y el lado es 3A sobre A, que es lo mismo que 3A1. Y eso siempre constante, siempre 3, si se quiere. ¿Ya? Independiente de cuánto valga. En cambio, por ejemplo,
Ya, tal vez elegí mal el... Perdónenme que lo cambie, pero o sea, lo otro igual lo puedo hacer, pero va a quedar más difícil las cuentas. Va a quedar más difícil las cuentas. Pensemos en un cuadrado mejor, ¿ya? Un cuadrado. Un cuadrado de lado A. Entonces, el perímetro va a ser 4A. 4A. Entonces, son proporcionales, ¿sí? Siempre da 4. Pero el área no va a ser directamente proporcional, aunque igual el área va a crecer cuando el lado crezca, ¿no es cierto? Pero el área es a cuadrado, ¿sí? Entonces no va a ser constante porque el área sobre el lado, ¿sí? Sería a cuadrado sobre A, eso da A, y ese numerito ya no es constante, va cambiando, ¿sí? Entonces ahí no hay una proporcionalidad, ¿ya? Hay una correlación, pero no hay una proporcionalidad ni directa ni inversa, ¿sí? Entonces tienen que crecer en la misma proporción para que uno pueda hablar de proporcionalidad directa, valga la redundancia, ¿no? ¿Se entiende eso? Ya. ¿Se entiende? ¿Sí? Las demás y los demás estamos bien, ¿no? Igual después vamos a hacer un par de ejercicios, pero quiero terminar con esta parte y de ahí hacemos los ejercicios. Entonces ahora porcentaje. Ya los porcentajes, estos son bien útiles y se usan para un montón de cosas y hay que saber usarlos, hay que saber entenderlos bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los porcentajes? Es un tipo particular de proporción, ¿ya? Cuando en una proporción uno tiene un A sobre B, digamos, una de las razones es una cierta cantidad de casos particulares de un total de casos B. No sé, pueden ser muchas cosas. ¿Ya? Pueden ser los perritos negros sobre el total de perritos. Pero siempre yo tengo que tener una cantidad, ¿no es cierto?, sobre el total de otra cosa. Ese es como el primer requisito para poder yo hablar de porcentaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, la cantidad de mujeres sobre la cantidad de cargos públicos, ¿sí? Uno no agarra todas las mujeres y todos los cargos públicos, sino que toma las mujeres dentro de los cargos públicos y toma los cargos públicos y así se saca la razón, ¿sí? Son las personas que cumplen cierta, o no las personas, la cantidad de casos particulares de un caso general que cumplen con cierta característica, ¿sí? Entonces, el antecedente, por otro lado, de C, en ese caso, y fíjense que también hay otra propiedad particular acá, que el consecuente de la segunda razón siempre es 100, ¿sí? Entonces se ve siempre la proporción, se ve de esta manera, se ve el caso particulares sobre los casos totales, y al otro lado hay cierto numerito sobre 100, siempre 100. Entonces ese C de ahí se llama el porcentaje, ¿sí? Se llama el porcentaje de casos particulares. Y se va a denotar con ese simbolito que probablemente ya sea bien conocido para ustedes, ¿sí? De porcentaje. Se lee A por... Uy, A nada que ver ahí, pues se lee C%. Ahí debería decir C. Entonces un ejemplo, de acuerdo a la OCDE, más de 3.500.000 personas viven en situación de pobreza multidimensional en Chile. ¿Ya? Eso es un 20,7% del total de habitantes. Y ahí hay que entender lo que significa eso. O sea, del total de personas que viven en Chile, eso significa que de cada 100 personas, ¿sí? De cada 100 personas, por eso siempre el porcentaje se lee con consecuente 100, aproximadamente 21 viven en una situación de pobreza multidimensional. ¿Ya? Y entonces, si uno quiere saber cuántas personas son en total, ¿no es cierto? Tiene que poner acá la cantidad de personas que viven en Chile, de habitantes totales, ¿sí? Esa es como la idea. Y hay que entenderlo bien, porque los porcentajes muchas veces se usan para manipular cosas, para decir cosas de manera que suenen no tan terribles, ¿sí? Y por eso hay que entenderlos bien. Además, generalmente también se representan en gráficos, ¿no? En esta clase de gráficos de torta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno pone en un círculo el total,
los porcentajes quedan bastante bien representados por ciertas porciones angulares de este círculo. Y aquí también es donde hay que tener ojo para entenderlos bien, porque se usan también para manipular, ¿sí? Es ya un clásico la imagen de nuestro presidente teniendo sus gráficos con un 30% de este porte y un 27% creo que es como de la mitad, ¿sí? Entonces, eh, es bueno entenderlo bien, ¿no? Y, por eso generalmente en porcentaje se ocupan esta clase de gráficos, ¿no? Y aquí hay un gráfico de esta situación de acá, y permiten, cuando son precisos, apreciar la cantidad de personas que son, ¿sí? La cantidad de personas reales versus el total. Bueno, mucho más no les puedo decir. Matemáticamente hay que... No hay muchas más cuentas que sacar. Sí, ahora podemos resolver un par de problemas. Yo creo que esa es como la gracia, por eso esto es de aplicación. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer ahora. No sé si hay dudas antes de ir a los ejercicios. Preguntas. No, profe. Ya. Entonces, esto lo subí yo. Esto no hay que ver. Ejemplos. Reales. Acá. Ya. Entonces vamos a trabajar el ejercicio 4 y el 5, que son los de razones y proporciones y porcentaje. ¿Por qué? Porque igual esto es importante para la prueba, yo creo. ¿Sí? Porque como les decía, la prueba virtual, que las dos son virtuales, ¿cómo les digo? Automatizadas, esa es la palabra que está usando. La que es el cuestionario, digamos, va a tener problemas probablemente de este tipo, ¿no? Que se puedan calcular, que ustedes tengan que poner un número. Y entonces yo lo reviso solo al computador. Pero las que son escritas probablemente requieran cierto desarrollo. Entonces, obviamente, de esta parte de materia que estamos viendo, generalmente son preguntas de este tipo, las que requieren desarrollo. Así que hay que aprender a resolverlas bien, digamos. Vamos a hacer entonces la 4 primero, el A y el B. Vamos a dar unos 10 minutitos. ¿Sí? Y profe, una Revisamos a las consultita antes de 11:40. comenzar. Dígame. ¿Está la probabilidad de que el solucionario esté mal o no? Sí, pues a veces puede pasar. Que esto cada semana lo hace un profesor y uno se le pasan cosas de repente, o otras veces, ¿ya? Estas no están con solución, están con solución, porque abajo deberían estar, ¿no? Sí, pues, podría ser. Todo, siempre, pues, en todo. Hasta en un paper publicado en una revista de prestigio puede haber un error, ¿sí? Siempre hay que mantenerse más o menos atento a eso. Ya, los de arriba... Los de arriba igual podríamos hacerlo, pero después si es que tenemos más tiempo. Como ahora estamos viendo razones y proporciones, vamos a darle al 4. Ya, entonces hasta las 11:40. Me voy a mutear, pero estoy aquí. Me preguntan nada más cualquier cosa. Todos ven lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, ya, Sí. perfecto. Acuérdense que igual me pueden preguntar por el chat si quieren si no quieren preguntarme en público, digamos, el chat tiene esa opción también, de hablarme a mí nomás. Eso.
Ya, estamos con el tiempo, yo creo. ¿Cómo le fue con los ejercicios? ¿Cómo anduvo la cosa? Vamos a revisar. El primero no me coincide con el solucionario. Sí, sí, parece que está malo ese. El solucionario. Entonces, este sería desarrollo de ejercicios de razones, proporciones y porcentajes. Ya, ejercicio nomás le voy a poner. Ya muy largo. Y vamos a pasarlo aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Lo primero lo vamos a copiar para acá, ¿no? Ya. Entonces, por ahí. Lo primero es tratar de identificar las variables, ¿no? Identificar las variables. Entonces tengo cantidad de personas, voy a ponerles un nombre, es lo que uno suele hacer, ¿no? Entonces digamos que P va a ser la cantidad de personas. Después tenemos el tiempo, ¿no es cierto? Que se demora. El tiempo que demora. ¿Ya? Y finalmente tenemos, podemos ponerle A, el área que limpia. O el área del terreno. ¿Ya? Pero después uno se da cuenta de que es el mismo terreno. Así que en realidad este es constante. Oye, en realidad no era necesario asignarlo como variable. Pero a priori depende de qué diga el problema, ¿no? Entonces esta en realidad es constante. Así que no me interesa en realidad. Para efectos del problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas horas se me van a limpiar este mismo terreno? 8 personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que pensar si esto es directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces, esa es la otra pregunta ahora. Es las dos variables que están en cuestión. Entonces, P y T son directa o inversamente proporcionales. Esa es mi pregunta. De eso depende qué cuenta puede sacar. ¿Ya? Y ahí acudo a mi lado más comprensivo, ¿no es cierto? Y no hay como un secreto para saberlo, hay que pensarlo. Si yo pongo a más personas, se van a demorar más horas o menos horas. Eso es todo, ¿no es cierto? Y si yo coloco más personas, lo que debería pasar es que se demoren menos tiempo. ¿Sí? Porque si cada persona limpia tal cantidad, ¿ya? Más personas van a requerir menos tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Entonces serían... Sí. ¿Sí? Entonces, inversa es la respuesta, ¿no es cierto? Inversa. Pues más personas demoran menos tiempo. ¿Sí? Más personas demoran menos tiempo. Entonces aquí lo importante es este más y este menos. ¿Sí? Entonces tengo que P por T es una constante. ¿Ya? Esto es siempre una generalización, ¿eh? Aquí uno nunca está tomando en cuenta todo. Eventualmente esto sería como si las personas cada una limpiara y no se ayudaran entre ellos. ¿Sí? Uno saca así los problemas para aproximar, ¿no es cierto? En general yo creo que la proporción tampoco debe ser directa, a eso me refiero, que si uno se pone riguroso probablemente más personas, y si colaboran entre ellas, se demoren aún menos, ¿sí? No solamente proporcionalmente.
Ya eso. ¿Cuántas horas se demorarían en limpiar este mismo terreno? 8 personas. Entonces, tenemos datos para calcular CAP. Sabemos que 5 personas se demoran 12 horas. Entonces, sabemos que si P es igual a 5, entonces K vale 12. ¿Sí? Perdón, T. T vale 12. ¿Ya? Luego, 5 o K es igual a 5 por 12. K es constante, K es siempre el mismo valor, entonces ahí lo tengo, 5 por 12. Y eso me da 60. Entonces ya encontré K. Por lo tanto, P por T es igual a 60. Para todo P y T. Para todo valor. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta. Una vez que encuentro esta formulita, digamos, entonces aquí es como encontrar la fórmula. ¿Sí? P y T. Entonces, ¿cuántas horas se demorarán en limpiar este mismo terreno? 8 personas. ¿Ya? Entonces ahora puedo responder fácilmente mi pregunta. P es igual a 8. Finalmente, entonces, si P vale 8, ¿qué pasa? Entonces, tengo que 8T vale 60, dividido por 8, y obtengo que T vale 60 dividido por 8, que vale, ¿cuánto es eso? 7,5. 7,5. Perfecto. Ahí estaría. Esa sería mi respuesta final. ¿Sí? O respondo. Por lo tanto, hoy escribiendo con el no sé, uno responde, trata de no dejar su respuesta así, ¿no? Por lo tanto, 8 personas se demoran 7 horas y media, puede ponerle uno también, porque 7,5 horas igual suena raro, ¿no? Entonces uno puede responderlo un poco más en humano. 7 horas y media, por ejemplo. O 7 horas y 30 minutos. Hay varias maneras de decirlo más elegante que decir 7,5 al final, digamos, que matemáticamente está bien. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Hay aquí quien prefiere hacer dibujitos, ¿ah? Tal vez también no está mal decirlo. Hay gente aquí que prefiere, o sea, en el colegio se hace harto, ¿no? Como esto de la regla de 3, ¿no? Que en el colegio se hace harto esto de que uno ve que si directamente o inversa, pero lo escriben algo, porque como todavía no saben, esto lo hacen cuando todavía no saben resolver ecuaciones en realidad, ¿ya? Ahí se usa harto. Cuando uno no sabe resolver ecuaciones, se usa esto de que te dicen, ya, pues, si 5 personas se demoran 12, entonces 8 personas se demoran, ¿cuánto? ¿No es cierto? Entonces ahí te dicen que para calcular usted hace este por este partido por este cuando es directa. No es directa. ¿Sí o no? Cuando es inversa, sería este por este dividido en este. ¿Está bien o no? Sí. No sé, igual, si quieren lo pueden hacer así, pero yo la verdad es que prefiero que no. ¿Por qué? Porque en el fondo están escondiendo lo que está pasando en realidad, que es plantear una fórmula como primer paso. No. Acá arriba está la fórmula. Plantear una fórmula y en segundo lugar ocuparla. ¿Sí? Que es un proceso más completo. ¿Ya? No sé, pues, es más, muestra también más cómo se hace ciencia, ¿no? Si ustedes piensan en Newton incluso, por ejemplo, cuando él describe la ley de la gravitación universal, ¿no es cierto? Y se da cuenta de que la fuerza que ejercen dos sólidos entre ellos es directamente proporcional a la masa de esos objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Sí o no? Entonces,
él se da cuenta de eso, y esto es una proporción, entonces aparece aquí naturalmente. A ver, voy a escribirlo aún mejor. Entonces, Newton lo que se da cuenta a través de observaciones, ¿no es cierto?, científicas y experimentales, que un objeto, ¿no es cierto?, o que la fuerza entre dos objetos, entre dos masas, pongamos, entre dos cuerpos, es directamente proporcional a sus masas de la ley de gravitación universal, ¿ya? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Al cuadrado de su distancia. ¿Ya? Entonces, si uno ve esta ley de gravitación universal así, suena raro, pero en realidad ya tienen todas las herramientas para entenderlo. Lo que está diciendo es que la fuerza es directamente proporcional a las masas. Entonces, directamente proporcional, ¿qué significa? El cociente, ¿no? Va a dar una constante, ¿o no? ¿Están de acuerdo, o no? Sí, ¿Sí? Masa 1 y masa 2 van dividiendo, porque son directamente proporcionales. Es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. O sea, hay que multiplicarlo por d cuadrado. Y eso es constante. Constante. ¿Ya? Es una constante. Que a priori no se sabe, depende con qué unidades de medida mida uno cada cosa, es una constante. Pero es una constante universal. Eso es lo que plantea Newton. ¿Ya? Y de hecho tiene un nombre, pues, y una letra. Uno la designa con una G grande, ¿no es cierto? Y se llama constante de gravitación universal. Tiene un nombre cuático. ¿Sí? Constante de gravitación universal. Entonces la gracia es que uno después la puede calcular. ¿Sí? Y encuentra una constante. Entonces después de esta fórmula generalmente en física se presenta así. ¿No es cierto? La masa 1 por la masa 2 partido por la distancia, probablemente la hayan visto en física o la vayan a ver en algún momento, me imagino, no sé. Por una constante g, ¿sí? Que si quieren la podemos googlear para que ustedes vean que efectivamente por ahí está. Pero así se calcula, eso es todo. Entonces matemáticamente están, al menos en eso, están al nivel de Newton. ¿Sí? No esconde más que eso, la ley de gravitación universal. En términos matemáticos, en términos físicos es algo muy potente. Entonces, constante de gravitación universal, aquí está, ¿ven? Es un numerito. Un numerito, uno saca la cuenta y la gracia es que es constante, siempre el mismo. Entonces ahí está, es 6,664 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Ahí está la constante de gravitación universal. Ahí tienen ejemplos, un ejemplo más de para qué sirven las proporciones directas e inversas. Antes se enunciaban de esa manera las leyes físicas. Vamos con el ejercicio 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? Ya, ¿cómo le fue con este? ¿Lo pudieron resolver? yo no, profe, no se me ocurrió. Ya, Sí, profe, yo lo pude resolver. ya vamos tratando de hacerlo juntos entonces, pues. ¿Ya? Entonces, tenemos 10 llaves. Profe, hay que sacar la cantidad de agua que una llave puede hacer en una hora, ¿o no? Así lo hice yo. Ponemos unas llaves, tiran agüita. A ver, ¿cómo? Sí, yo Saqué la, lo saqué haría la con cantidad, razón. por eso saqué la cantidad que una llave, o sea que las llaves en litros las transforma en litros. Ya, una Así manera de lo saqué. entenderlo.
Ya, ahora Sí, vamos a ver así se me hizo si. súper fácil. Entonces tenemos 10 llaves. Ya, y llenan un estanque de 8.000 litros. Si hay un estanque aquí, en 4 horas. Entonces, el proceso va a ser el mismo. Vamos a pintarla de azulito porque es agüita. Ya. Entonces, no, vamos a ponerle nombre a estas cosas. Voy a ponerle L a la cantidad de llaves. ¿No? Voy a tratar de hacerlo lo más sistemáticamente posible. Si a usted se le ocurre de otra manera más ingeniosa, también puede ser válida, ¿no? Pero vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, el estanque, la capacidad del estanque le voy a poner C. Entonces, capacidad del estanque. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas horas se demorarán 8 llaves en llenar el estanque de 8 litros? Entonces también está el tiempo en juego, ¿no? 10 llaves llenan el estanque de 8 litros en 4 horas. Y ya estaba el tiempo en juego ahí. Está mal escrito esto. Aquí en español se coloca un signo de apertura, de interrogación. Entonces, 10 llaves llenan un estanque de 8 litros, ¿no? ¿Cuántas horas? Ya, entonces el tiempo que se demora. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Cuánto ahora hay que establecer las proporciones. ¿Serán directas o inversas? Entonces, fijémonos primero. ¿Cuántas horas se demorarán 8 llaves? Son una cantidad, pero es el mismo estanque por ahora. ¿No es cierto? Mismo estanque. Entonces yo podría pensar que C es constante en realidad. Pero si leo la pregunta completa primero, me voy a dar cuenta de que después me cambian el tamaño del estanque. ¿Sí? ¿Cuántas horas se demorarán en llenar 8 llaves? ¿Sí? Un estanque de 12.000 litros. Entonces es mejor sacar la proporción completa al tiro. ¿Ya? Entonces veamos. Puedo partir con L, la cantidad de llaves. Entonces, la cantidad de llaves, L y C. ¿Qué tipo de proporcionalidad? Voy a escribirlo de mejor manera. Entonces, ahora me pregunto, ¿qué tipo de proporcionalidad hay entre C y L? Entre L y C. ¿Ya? Entonces, si yo tengo... Cuando hago este ejercicio, vamos a ponerlo aquí en rojo. Para pensar en esto, pienso por un rato qué pasaría si pienso en T constante. Me ayuda. ¿Ya? Pienso en T constante. Entonces, si el tiempo fuera siempre el mismo tiempo, ¿ya? Entonces, en el mismo tiempo, ¿yo llenaría un estanque más grande o uno más chico? Si es que yo aumento la cantidad de llaves. Con más llaves y el mismo tiempo. ¿Llenaría más estanque o menos con más estanque? llaves se llenaría un estanque más grande. Llenaría un estanque más grande, ¿no es cierto? Entonces, más llaves llenarían un estanque más grande. Entonces, esa es la clase de preguntas que tengo que hacer. Más grande. Entonces, más con más. ¿Sí? Esta aumenta, esta aumenta. Entonces, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Directa. Claro. Entonces, es proporcionalidad directa. ¿Ya? Entonces, proporcionalidad directa. Y con la misma variable, con la L que partí, me voy a preguntar con la T. Entonces, es una manera de responderlo. Y ahora, ¿qué tipo de proporcionalidad? Lo voy a abreviar prop, hay entre L y T. Y esta vez voy a pensar entonces que C es constante. ¿Ya? Entonces, yo pienso que C es constante por un ratito. Entonces estoy diciendo, el mismo estanque, si tengo más llaves, ¿me demoraré más tiempo o menos tiempo? Con más llaves, menos tiempo. Es Más inverso. llaves se van a demorar menos, exactamente. Más llaves tomarán menos tiempo. ¿Sí? En llenar el mismo estanque. Entonces, esa es la clase de preguntas que tengo que aprender a preguntarme. ¿Sí? Porque con la pregunta buena
No son tan difíciles de responder una vez que logro plantearme la pregunta. Esa es como una parte importante. ¿Ya? Entonces, más llaves tomarán menos tiempo en llenar el mismo estanque. Entonces, ya lo tengo. Entonces, L, lo voy a escribir ahí, el L. Entonces, ahora quiero escribir el C, y no sé si ponerlo multiplicando o dividiendo, pero ya vi que es proporcionalidad directa. Entonces lo escribo dividiendo. ¿Sí? Si quieren ahí, directa, entonces voy a escribirlo aquí abajo. ¿Ya? Entonces, y en este, entonces, es proporcionalidad inversa, ¿no? Porque más, menos. Entonces, como aquí es inversa, este lo pongo multiplicando. Puedo ponerlo ahí arriba o puedo ponerlo acá. Da lo mismo. Voy a ponerlo arriba. Por t. Y eso tiene que ser constante. ¿Ya? Constante. Y tengo los datos de una, ¿no es cierto? Tengo que 10 llaves llenan un estanque de 8.000 litros en 4 horas. Entonces, sé que 10 llaves rellenan un estanque de 8.000 litros. Ya voy a ponerle 8.000 litros. Va a estar medido en miles de litros. Para que no queden números tan grandes. En 4 horas. ¿Ya? Entonces K vale. Ya, cada vez cuando uno hace física, generalmente se preocupa más de las unidades de medida, ¿no? K estaría en cierta unidad de medida. Porque es riguroso con las unidades de medida. ¿Ya? Entonces K sería L, son 10 llaves, por el tiempo, 4 horas, partido por la cantidad el tamaño del estanque, que serían 8.000 litros. Entonces, por eso a esto me refiero, que si yo fuera riguroso, acá tendría que poner que esto está en una unidad de medida bien particular, que serían llaves por horas divididos por miles de litros, que probablemente tenga una unidad de medida eso, ¿no? Probablemente se llamen algo así como kilolitros, pero no sé si son metros cúbicos, de hecho, ¿no? 1.000 litros un metro cúbico. La unidad que sería como la oficial. De hecho, ahí como que se ocupan símbolos, ¿no? Las horas uno suele ponerle H. Las llaves sí que no tienen simbolitos. Entonces, esto sería una unidad de medida. Que, más que la escriban, no sé si me interesa que lo escriban, tal vez en una clase de física sí es más importante, es que sean rigurosos, digamos. No voy a después cambiar y voy a decir, tengo otro tiempo en minutos y le voy a chantar aquí en T los minutos. Tendría que pasarlos ahora. ¿Sí? Lo mismo si es que después los litros me lo están hablando en centímetros cúbicos. Tendría que pasar los centímetros cúbicos a litros. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya, entonces calculé K. K valdría 5. ¿Sí o no? 40 dividido en 8. Y estamos, pues. Ahora me puedo ir a responder las otras preguntas. Entonces, ¿cuántas horas se demorarán 8 llaves en llenar el estanque de 8.000 litros? Entonces, voy a, como me queda un poco lejos, ¿no? Voy a ir copiando las preguntas. ¿Cuántas horas se demorarán 8 llaves en llenar el estanque de 8.000 litros? Entonces, ¿cuántas llaves se demoran? ¡Ay, cómo era la pregunta! Era el Alzheimer. ¿Cuántas horas? Ah, ¿cuántas horas? Ya. Entonces, ¿cuántas llaves eran? 8 llaves. Entonces, ahí sí. Entonces, si H, no, pues, las llaves eran 8. 8, L es igual a 8 y C es igual a 8, el mismo de 8.000 litros, entonces, ¿qué tengo? Encontré mi formulita, está aquí arriba. Entonces tengo L, 8 por T, partido por 8, vale. L por T, partido por 8, vale K. Y K ya lo calculé, K vale 5. Entonces ahora aquí resuelvo para T, y estos se cancelan, T vale 5. ¿Ya? Entonces ahora respondo como la gente.
respondo como la gente, que sería escribir algo, ¿no? Luego, 8 llaves se demoran 5 horas en rellenar un estanque de ¿cuántos litros? 8.000 litros. ¿Estamos? Y la gracia de haber planteado la fórmula el tiro general, en vez de haber hecho primero una directa y la otra inversa, es que ahora la otra pregunta llego y me la respondo también. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas horas se demorarán en llenar 8 llaves un estanque de 12 litros? O sea, ahora otra pregunta. Entonces, ahora, si C vale 12, era de 12.000 litros el estanque, y quiero en 8 horas, oh, que estoy lento. No, 8 llaves. ¿Cuántas horas se demorarán? 8 llaves. L es igual a 12 y L igual a 8. Entonces, ¿qué tengo? Reemplazo mi formulita, pues tengo L por T, entonces L por T partido C igual, ya sé cuánto, la constante era 8. Lo resuelvo, puedo de hecho simplificar este 8 con este 8. ¿Era 8K o no? No, K era 5. Qué mentiroso. K era 5. Ya. Entonces T vale 5 por 12 partido 8. Aquí se simplifica esto si quieren. Y aquí por 4 me queda 3 y 4. Entonces me quedan 15 cuartos. T vale 15 cuartos. Pero yo quisiera ponerlo como... Profe, a mí no me gusta mucho esto de los números mixtos, pero aquí podría ser conveniente para las horas. Ah, dígame. profe, lo simplificó en 4 Sí. porque Ah, ahí aquí abajo era puso 2. 8 y 4. Abajo era 2. Sí, abajo era 2, abajo era 2. Toda la razón. Simplifiqué por 4, así que aquí son 2. 15 medio, entonces da 7,5. Ahí sí. Entonces ahora lo respondo un poco más elegantemente y puedo decir que 8 llaves, por lo tanto, no me gusta a mí empezar las oraciones, en general es un poco raro empezar las oraciones con números. 8 llaves se demoran 7,5, no, 7 horas 30 minutos, pongámosle, en rellenar un estanque de... ¿Cuánto era? ¿8.000 litros? No, 12.000 litros ahora. 12.000 litros. Y listo. Explicar de nuevo la formulita. Perfecto, no hay problema. Entonces, primero me pregunto, ¿cómo son cada proporción? L y C, ¿eso se entendió? ¿Cómo me pregunto si es que L y C son directamente o inversamente proporcionales? ¿Sí? Pienso la otra variable como constante. ¿Ya? Perfecto. Y así me planteo la pregunta. Entonces, y más llaves llenarían un estanque más grande. ¿No es cierto? Entonces, es proporcionalidad directa. ¿Sí? Más, menos, esa es la idea. Proporcionalidad inversa. Entonces, una vez que tengo eso, que sé cuáles son inversamente directas, escribo la variable con respecto a la que calculé a la que vi cada proporcionalidad, que fue la L. ¿Sí? L con C, acá L con T. L. Y ahora veo si es que van las otras variables multiplicando o dividiendo. Si son proporcionalidad directa, irán dividiendo en el denominador, y si son inversas, irán en el numerador. Podría ser una tremenda proporción con un montón de variables, pero generalmente 3 es lo más que aparece. ¿Sí? Y todo ese producto y ese cociente, esa razón, me tiene que dar una constante. ¿Ya? Y esa constante a priori no la sé, pero generalmente en esta clase de problemas me dan al menos
un dato completo, digamos. 10 llaves llenan un estanque de 8.000 litros en 4 horas. Y con esos datos, que 10 llaves rellenan un estanque de 8.000 litros en 4 horas, calculo K. ¿Sí? Que las sé todas. 10, 8, 4. No, 10, 4, 8. Entonces reemplazo y me da un número. Ya que lleva una unidad de medida asociada, que en matemática de repente no lo pescamos mucho, pero en física, si es que les toca hacer algo así, probablemente sí lo pesquen, ¿no? Así como vimos en el, lo vimos en la Wikipedia, y nos dio, no sé, pues que G, aquí por cómo está calculado, G está medido entonces en Newton por metros cuadrados partido por kilos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, por gramos debe ser abajo, porque son como la unidad del Sistema Internacional de Medidas, el gramo. ¿Sí, no? Probablemente sea así. A ver, lo tenemos abierto en la Wikipedia todavía, ¿no? No, kilogramo. ¿El kilo? Kilogramo al cuadrado. Entonces llevan unidad de medida. Entonces eso es importante cuando yo ahora reemplace, porque si me dan un tiempo en minutos, lo voy a tener que convertir. Tengo que usar esa K, lleva asociadas unas unidades de medida. Ya, pues, entonces ahí tengo la fórmula. Así que no la volví a escribir acá, pero en el fondo si la reescribo de nuevo, entonces la formulita, si podría escribirla mejor, ¿no? Voy a escribirla por acá. Así, en general, una fórmula, digamos, en general, tengo que L por T partido C vale 5. Esa sería como la fórmula general, si quieres. Sería esta, igual a K. Y K, entonces ya lo calculé es 5. ¿Lo aclara eso? Y ahora entonces, para los demás casos, ahora para hacerme las preguntas, me va a faltar una variable siempre. Me preguntan cuánto se va a demorar 8 llaves en rellenar un estanque de 8.000 litros. ¿Sí? Y ahora entonces reemplazo y encuentro la variable que me faltaría, que es el tiempo. En esta otra también era el tiempo, pero para otros datos. ¿Sí? Y ahí despejo nomás. ¿Quedó clarito? ¿Sí? Ya que bueno, Héctor. No sé si los demás, las demás, también está claro o les queda alguna duda. Todo claro, profe. Ya. Estos ejercicios son súper comunes y hay muchos. Y además son útiles. Es algo que probablemente sí les sirva dentro de sus carreras, sus vidas laborales, incluso cuando estén, no sé, calculando cuántas tablas necesitan para forrar su piso o cosas así. Algo útil de verdad dentro de las cosas que que estamos viendo. Así que tienen que aprenderlo bien. Ya, entonces ahora que estamos listos con eso. No, pues no hemos hecho de porcentajes. No hemos hecho de porcentajes. Ya, hay 3. No creo que revisemos los 3 porque quería alcanzar a hablar de notación decimal. ¿Ya? Al menos recordar lo que saben de notación decimal. Pero vamos a dar un ratito igual. Entonces son las 12:15. En realidad esta materia igual es importante. Si no alcanzamos lo vemos mañana nomás. Los números reales. Así que hagamos estos ejercicios. Van a ser las 12:15. Revisamos a las 12:20. 12:20. Ahí vemos cómo vamos. Si no, a las 12:22. 23. ¿Ya? De nuevo, si tienen preguntas, pueden usar el chat, pueden aprovechar este momento. Si es que no quieren, digamos, preguntar, si quieren preguntarme públicamente, mejor, porque aprendemos todos, pero ahí ven ustedes. ¿Ya? Eso, voy a apagar el micrófono y revisamos como a las 12:20, yo creo.
Revisemos entonces. ¿Les salieron los ejercicios? ¿Sí? Ya. Esto no es tan complicado, pero hay que saber bien. Siempre es como saber bien a qué se refiere cada cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a cortar esta cuestión. El primero es sencillamente calcular, ¿no es cierto? No es demasiado, pero igual es bueno saber cómo se hace, cómo se calculan estas cosas. Entonces, me preguntan por el porcentaje, voy a hacer el primero nomás, ¿ya? Me preguntan por el 7% de 5.420. Entonces, el 7% de 5.420. Entonces, ¿qué sé yo de los porcentajes? Sé que en realidad están hablando de una proporción. ¿Ya? Entonces yo sé que algo de un total, ¿sí? Algo de un total es un porcentaje cuando se escribe así. O si quieren lo voy a escribir como fracción para que se vea más amigable. Eso, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser igual a 7 siempre sobre 100. ¿Ya? Entonces de aquí uno despejando se da cuenta de que A vale 5.420 por 7 sobre 100. Que eso es lo que uno suele hacer. Toma el numerito, lo multiplica por el porcentaje y lo divide por 100. ¿Sí? Entonces, generalmente uno se ahorra ese planteo, ¿no es cierto? Y saca esta cuenta, ¿no? Muchas veces, ¿ya? Pero es bueno saber de dónde viene, entender bien lo que es un porcentaje, ¿no? Que es que una parte del total es lo mismo que 7 de 100. ¿Sí? Eso me está diciendo un porcentaje. Entonces, ¿qué parte del total es un 7%? Y así lo sacamos. Y bueno, eso es lo mismo que puedo cancelar aquí un cerito, ¿no es cierto? Entonces, de hecho es lo mismo que es 54,2 por 7. ¿Sí? Que corro de y multiplico por 7, 2 por 7, 14, 1, 7 por 4, 28 y 1, 29, 2, 5 por 7, 35, 36, 37. Ahí está. ¿Cierto? Luego, el 7% de 5.420 es 379,4, ¿ya? Y yo sé que aquí todavía no hablo de decimales, y eso es feo, ¿ya? Pero ya lo voy a hacer. Tal vez debiera hablar de decimales primero, no lo sé. Pero ya saben intuitivamente al menos lo que son los decimales. ¿Sí? Si quieren lo dejan como fracción, no sé. ¿Sí? Ya dejémoslo como fracción, ya que todavía no vemos decimales. O ambos. O como fracción, entonces, sería esto 542 por 7 dividido 10, pero todavía puedo simplificar, ¿no? Puedo simplificar por 5. No, por 5 no, por 2. Y me queda 500. No, 271. 171 por 7, que me da 7, 9, 14, 18. Podría dejarlo entonces también como 1897 quintos. ¿Eh? Así que no me gustan todavía los decimales. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Bacán. El segundo ahí se los dejo, pero es lo mismo a mí cambiar, ¿no? En vez de ese pondrían un 75 y en vez de 7 un 130. ¿Ya? No lo voy a hacer yo. Vamos con el siguiente. ¿Ya? Y yo creo que con este terminamos. El B no me gustó, está feo. Hagamos el C. No sé, en serio, retan a los estudiantes por no tener delantal todavía.
Tampoco hemos progresado. ¿Usan delantal todavía? No me gustó ese problema, así que no lo vamos a hacer. Ya. Sí, es raro. Ya, bueno. Aquí en un garage hay 60 autos, ¿no es cierto? El 20 de ellos son blancos. Eso supongo que debería ser un punto. Que va a partir con mayúscula la pregunta. Y nos preguntan cuántos son blancos y cuántos son de otro color. De los retados. Sí, me imagino. Que varios fueron de los retados. Entonces en un garage hay 60 autos y el 20% de ellos son blancos. Entonces le preguntas cuántos son blancos. Y aquí solamente comprensión de lectura liviana. ¿Sí? Sencillamente, ¿qué me están preguntando? Está súper evidente cuántos de ellos son blancos. ¿Sí? O sea, el 20, ¿cuántos son? El 20%. Me están diciendo el 20% son blancos y me están preguntando cuántos son blancos, el 20%. ¿De cuántos? De 60. ¿Ya? Entonces, como no me están preguntando por el porcentaje, sino por cuánto como número, tengo que sacar el 20% de 60. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos? El 20% de 60 son blancos. Eso es, ¿cuánto es? 20% de 60, 20 por 60 dividido 100. ¿Sí o no? Se van los ceritos y me queda 2 por 6, 12. Entonces ahora respondo como ser humano. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué haría mejor creo? Por lo tanto, 12 autos son blancos. Ya. Y preguntan cuántos son de otro color. Bien podría sacar de nuevo con porcentaje, pero es más fácil aún, porque ya sé que son 60 autos y 12 son blancos, así que ¿cuántos son de otro color? Bueno, aceptamos. Además, 60 menos 12, esta facilita, 60 menos 12 da 48. 48. Por lo tanto, 48 autos son de otro color. Ya. Christopher, sí, ya, ok, puede suceder, pero yo creo, yo lo encuentro raro. Yo lo encuentro raro. A mí nunca me gustó y todavía no me gusta. Como poner, esta es mi respuesta, como ponerle título, respuesta. Prefiero, y me gustaría también si se entrenan en escribir, en redactar, aunque sea una oración, solo una oración. Si uno la analiza, aquí tiene un sujeto, un verbo, un predicado, ¿no es cierto? Y tiene una frase introductoria, ¿sí? Separada por una coma. No es malo ponerle un poquito. Aprender un poquito a escribir. ¿Sí? De hecho, en general es útil. Y no solamente por una cuestión de presentar bien los resultados de uno, sino que ayuda también a pensar bien las ideas, a hilarlas bien. ¿Sí? Un trabajo importante. Aprender a escribirlo, escribir todo en general las cosas. Ya, vamos a volver al contenido. No sé, pero ¿dudas? No sé si hay dudas, preguntas de los ejercicios. Ya estaban un poco más fáciles los de porcentaje. Yo creo que este es un poquito más complicado porque hay como que plantear al final una fórmula, ¿sí? De eso se trata, encontrar como una formulita. Los de porcentaje hay que aprender a calcularlo y a interpretar bien lo que es un porcentaje, entenderlo muy bien.
Esa canción me recuerda. Ya, entonces, volvamos al contenido. Ya. Entonces, lo último que quería ver hoy día es la notación decimal, ¿ya? Que en los porcentajes la vamos a ocupar harto, ¿ya? Generalmente uno ocupa los números decimales. Entonces, como habíamos visto, tal vez volviendo un poquito para atrás, tal vez bien atrás, la notación decimal se le ocurrió a este caballero, así que es de más o menos del 1500 y algo, 500, 1600. ¿Sí? Es del siglo XVI, XVII. Por ahí. No sé cuál es la fecha en la que se le habrá ocurrido a don Simón, pero de ahí es más o menos la notación decimal y cambió mucho cómo trabajamos con los números, ¿ya? De escribirlos antes siempre como fracciones a poder escribir números decimales. Permitió no solamente responder mejor algunas cosas y denotar, sino que planteó también preguntas, ¿ya? Y eso es como lo potente, cuando una notación te plantea también preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, qué pasaba con los decimales infinitos, qué pasaba con algunas fracciones que eran decimales infinitos y con otros decimales infinitos que quizás no eran fracciones. ¿Mm? Que él al principio en su notación quería que ojalá todos fueran finitos. Él pensaba solamente en notación decimal finita, pero ya aparecen entonces preguntas porque ya un tercio no se puede escribir como un decimal finito. ¿Sí? Entonces, números racionales, perdón, nada que ver, números reales. Entonces, para eso, para entrar en números reales, un buen camino para adentrarse en ellos y digamos precisamente estas preguntas, estas cuestiones que plantean los números decimales. Entonces, primero vamos a recordar la notación decimal en Z. ¿Sí? Esto probablemente lo manejen al derecho y al revés, pero es solamente va a poder dar el pase a los decimales fraccionarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene un número entero y cada uno de esos números enteros se escribe de forma única, ¿ya? Y ese única hay que ponerle esta salvedad sin contar ceros a la izquierda. Yo podría poner muchos ceros a la izquierda y habría muchas maneras de escribir el mismo número. Entonces, si no consideramos ceros a la izquierda, hay una forma única de escribir cada número, natural o entero, como una secuencia finita de dígitos entre 0 y 9. ¿Ya? Si digo naturales es así, si digo enteros tengo que agregar también que algunos llevan un menos, un signo menos. Entonces, como una secuencia finita de dígitos entre 0 y 9. ¿Ya? Esa es la notación decimal, en base 10, por eso son números entre 0 y 9. Y la cifra en la enésima posición, de derecha a izquierda, es multiplicada por 10 a la n-1. Y la suma de todos esos valores determinan el número entero. En eso consiste la notación decimal. Tiene la gracia de que es posicional. Ocupo siempre las mismas 9 cifras, ¿no es cierto?, para expresar los números. Entonces, cualquier número. ¿Ya? Entonces, ese ya plantea la interrogante y la cuestión de que los números sean infinitos, por ejemplo. Aparece ya aquí, porque puede ser tan largo como yo quiera. Cosas como esa, la notación que usaban los números, los egipcios, por ejemplo, también es decimal, pero no es posicional, ¿no es cierto? Ellos ocupaban también la base 10, hacían rayitas hasta que llegaban a 10 rayitas, ¿no es cierto? Y cuando llegaban a 10 rayitas usaban otro símbolo, ¿sí? Y ese valía por 10. Y de nuevo, repetían hasta que tenían 10 y cuando tenían 10 ocupaban otro para el 100. Y así seguían haciendo 100, 200, 300, 400, hasta que llegaban al 1000, que no me lo sé. Pero parece que es algo así como una espiga, ¿no? No estoy seguro. Y así seguían los egipcios, pero en algún momento siempre van a necesitar más y más símbolos. ¿Sí? Los números chinos creo que también tienen ese mismo, si quieren, defecto. De que siempre necesito más y más símbolos. Entonces, la ocurrencia aquí es que la posición del número también diga algo. ¿Sí? Esto es invento indio, ¿ya? Aunque también se sabe que se usaba en América Central, lo ocupaban los mayas, esta notación posicional, que importe dónde está el número, ¿ya? Con respecto al número completo. Y generalmente requiere de un cero, ¿ya? Y esa es como la dificultad que había,
¿ya? Y que se le ocurre cómo solucionar a este matemático indio, Brahmagupta, y que también, sin nombre, pero se sabe que se ocupaba, lo ocupaban los mayas en Mesoamérica. Y consiste en eso entonces. Por ejemplo, el 49 se escribe así. ¿Por qué se escribe el 49 así? Porque estoy diciendo que el 9, ese primer 9 de ahí, vale por 9 nomás. ¿Sí? Pero el siguiente vale por 10. Ese 4. ¿Sí? Entonces es 4 por 10 más 9. ¿Sí? El 1025 entonces sería 1 por 10 al cubo, que es lo que vale un 1 en esta posición, que si, como dice acá, si cuento de derecha a izquierda, ¿no es cierto? De derecha a izquierda, ahí en rojito. Entonces este valdría por 10 a la 0, ¿sí? 1 menos 1, 0, 10 a la 0, que es 1, 10 por 10, por 100, por 1000, y así. Pues. Entonces este 1 vale por 1000, 10 al cubo. El 2 que está acá vale por 10. Y este 5 vale por 1 nomás. ¿Sí? Entonces, este 0 de aquí no lo escribí, porque es un 0. ¿Sí? Cuando multiplico algo por 0, desaparece. Por eso es necesario un 0. ¿Sí? Porque si yo no tengo el símbolo para el 0, si no lo escribo, ¿cómo diferencio el 1025 del 125, por ejemplo? ¿Ya? Que es un problema era un problema, por ejemplo, para los babilónicos. Los babilónicos tenían una notación en base 60, sexagesimal, y también era posicional, pero no tenían un símbolo para el 0. Entonces a ellos la diferencia que había entre un 0 o entre un 1 y un 60 se las daba solamente el contexto. ¿Ya? Y eso a veces es difícil. En matemática nos gusta, en las matemáticas modernas, nos gusta que las cosas no dependan del contexto, que ese número sea ese número independiente del contexto. ¿Sí? Un sueño un poquito quizás medio fantasioso, pero es a lo que se apunta en matemática. Entonces, sigamos. El 901.210, el 901.210 sería 9 por 10 a la 5, entonces ese 9 vale por 100.000. El 1 que está acá vale por 1000, 10 al cubo, ¿sí? Está en la cuarta posición, así que 10 al cubo, a la n-1. Este 2 de acá vale por 100, este 1 vale por 10. ¿Sí? Y no hay unidades. Finalmente el 12 millones, ese 1 vale por 10 millones, que sería 10 a la 7, y ese 2 vale por 1 millón, que sería 10 a la 6. ¿Ya? 4 ejemplos nada más. ¿Estamos claros? Probablemente esto ya lo saben, probablemente si no, al menos lo intuían quizás con respecto a cómo uno escribe los números. Pero eso, no sé si alguien tiene dudas al respecto. ¿No? Ya. Entonces, esto no se le ocurrió a don Simón, entonces ya de antes. Ya les dije, al mundo occidental llegó desde los árabes, ¿no es cierto? Al mundo europeo, digamos. Llegó por los árabes, que lo tomaron a su vez de los indios. Allí lo aprendieron. ¿Sí? Los árabes llevaron mucho conocimiento desde Oriente hacia Occidente. ¿Ya? Y así se popularizó su uso entre el mundo europeo cristiano, si quieren, y nos llega a nosotros a través de la conquista y del colonialismo, tristemente. Pero así es como llegamos a ocupar los números que tenemos ahora. A pesar, ¿no es cierto?, de que en América sí habían civilizaciones que usaban el 0 y la notación posicional, solo que en base 20. ¿Sí? Los mayas ocupaban la base 20. Entonces no se le ocurrió a este caballero, Simón, es más antigua. Lo que se le ocurrió a don Simón fue ocuparlo para decimales, para números fraccionarios, para números más chicos que 1. ¿Sí? O no necesariamente más chicos que 1, pero entre los números enteros, para números no enteros. ¿Ya? Y esto yo creo que quizás también lo conocen, pero quiero que lo pensemos un ratito con más detalle. Entonces, en este método se puede extender a las potencias fraccionarias de 10. ¿Sí? Entonces ya lo usamos para las potencias de 10, sigamos usando las potencias de 10, pero ahora también para fracciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos, aquí estaba claro que donde empezaba el número yo ponía varios ceros para acá, en el 12 millones, en el ejemplo de acá, hasta donde llegaba el número, ahí empezaban las unidades. ¿Sí? El número más a la derecha siempre iban a ser las unidades. ¿Sí? Pero ahora, si yo permito que mi número vaya para los dos lados,
para la derecha y para la izquierda, como acá, que va solamente el número hacia la izquierda, la posición más a la derecha, ahí empieza el número. Si permito potencias para los dos lados, pierdo ese punto de referencia. Entonces necesito poner un punto de referencia ahora visible, que no esté solo dado por la posición, sino por algún símbolo, por alguna cosa que yo pueda leer y escribir. Entonces ocupamos una coma. ¿Sí? Necesitamos una coma a la derecha de la cifra de las unidades, ¿ya? Que era antes sencillamente donde terminaba el número, cuando eran números enteros. Entonces ahora necesito una coma, ¿ya? Y aquí de nuevo hay diversidad de simbología. Hay personas que prefieren la coma y personas, más que personas, países o normas, incluso que prefieren las comas o los puntos. En el mundo anglosajón siempre ocupa un punto, el sistema internacional recomienda la coma, y el español también dicta el uso de la coma, si bien ahora acepta también el uso del punto. Así que yo prefiero usar la coma, que es lo que recomienda el sistema internacional, ¿sí? En general, pero también es una cuestión como más o menos de gusto. Entonces se usa una coma, y todo lo que está a la izquierda de la coma vale igual que antes, es un numerito entero, y lo que está a la derecha, ¿sí? En la enésima posición, de izquierda a derecha, multiplica su valor por 1 sobre 10 a la n. ¿Ya? Se sigue entonces con el mismo patrón, pero en el otro sentido. Entonces, por ejemplo, el 0,49 es 4 veces un décimo y 9 veces un centésimo, 1 sobre 100. ¿Sí? Por eso este número también se puede leer como 49 centésimos. ¿Sí? O 4 décimos y 9 centésimos. 49 centésimos también se lee bastante bien. ¿Ya? Entonces, a veces van a ver, entonces aquí hay un 0 justo, pero si no hubiera un 0 y hubiera un número entero, se combinan las dos cosas. Entonces aquí este 1 vale por 10, ¿sí? Hay un 0, así que no vale nada. Después hay un 2 en la cifra de las décimas, entonces 2 por 1 sobre 10, 2 décimos. Y este 5 de acá vale por centésimo. Entonces, así como los números mientras más a la izquierda valen más, los números mientras más a la derecha valen menos, son números más chiquititos, cada vez más chiquititos. ¿Sí? Entonces, hasta acá parábamos en el 1, ahora permitimos también números cada vez más chiquititos. ¿Ya? Finalmente, un ejemplo más, tenemos el 903.000, uy, está difícil de decir esto. Voy a decirlo, 10001. ¿Ya? También una forma más elegante de decirlo, quizás sería, habría que pensar, serían décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima. Así que serían 903 con 10.001, 100 milésimas. Qué difícil. Ya. Entonces, ¿qué numerito es ese? Cuando lo pienso de esta manera, el 9, este 9 de acá vale por 100, este 3 vale por 1, y este 1 de acá vale por un décimo, y este 1 de aquí al final vale 1 por 10 a la 5, que sería 1 sobre 10.000. Ya, ¿se entiende, no? Sí, profe, todo entendido. Ya, entonces yo quería hablarles ahora, y no sé si voy a alcanzar, ese es mi problema. Quería hablarles de qué pasa, pero voy a dejar la idea, ¿ya? Y la vamos a concretar la clase que viene. Pero voy a dejar la idea para que la vayan pensando. Esto es bueno pensarlo. Esto es bueno pensarlo. No quería eso. No quería una nueva sección. Quiero, ya sé que quiero una hoja nueva. Quiero solamente rayarles un poquito. Imagínense, recuerden que los números vienen harto de medir, ¿no? Tienen ustedes una distancia, ¿no es cierto? Entonces ustedes vienen acá y ponen una reglita,
una regla, ¿no? Y su regla viene primero que todo partida en alguna unidad, ¿sí? Vamos a usar los centímetros porque esto se puede poner feo si uno usa otra unidad de medida, por ejemplo, las pulgadas, porque no se dividen en 10. ¿Sí? Aprovechémonos de que estas cosas se dividen en 10. Entonces, tengo una regla, la coloco aquí al ladito, y esta viene dividida así, ¿no es cierto? En unidades. ¿Ya? Y si yo quiero medir algo con precisión, me voy a dar cuenta de que no me basta la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad que yo elija no siempre va a calzar perfecto con algo. Aquí no calzó perfecto. ¿No es cierto? Entonces yo sé que esto mide entre 5 y 6. Yo podría decir, estoy tratando de medir el objeto. Medir el objeto. Entonces sé ya aquí que la unidad va a ser 5, pero va a ser 5 como alguna cosa. Entonces, ¿qué hago? Pongo una lupa acá, ¿no es cierto? Y veo qué está pasando ahí en chiquitito, ¿no es cierto? Y veo que mi objeto viene por acá, ¿no es cierto? Llega hasta acá, y aquí tengo por acá mi reglita, ¿no es cierto? Entonces por aquí está el 5, y aquí está el 6, y este lo voy a tener que cortar de nuevo. Y lo voy a cortar para seguir con este sistema decimal en 10 partes iguales, ¿ya? Aquí los egipcios, por ejemplo, en algún momento ocuparon el 2. Partían esto en 2 partes iguales y veían en cuál parte estaba. Eso se llaman enteros diádicos. Nosotros ocupamos el 10, porque ya como que nos comprometimos con el 10. Entonces, si yo tengo muchísima suerte, esta va a ser precisión suficiente, y esto va a calzar justo en una rayita. Y en ese caso, mi número sería el 5, entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y llego al 10, que sería el 6, el número que viene después. Entonces, si yo tengo mucha suerte, esto sería el 5,4, y terminé. Me di mi cuestión, estoy listo, gané, soy feliz. Sé exactamente cuánto mide. Pero lo más probable es que si mi lupa es lo suficientemente buena, me dé cuenta de que eso no pasó. Y el numerito esté por ahí, entre medio del 4 y el 5. ¿Sí? Entonces, y en ese caso, ya no estaría todo bien, tendría que poner una lupa más grande. Entonces ya, sé que voy en el 5,4 porque estoy entre el 4 y el 5, pero puede todavía pasar algo terrible. No sé qué hay más aparte de eso. Entonces yo voy y pongo mi lupa, ¿no es cierto? Y miro con más detalle aún, y aquí viene mi objeto, y entre ese 4 y ese 5, ahora esto ya se ve grande, acá tengo mi 4 y tengo mi 5, de nuevo van a haber graduaciones. De nuevo lo puedo cortar en 5. ¿Sí? En 10, perdón, en 10. Y voy a obtener otro y otro decimal, y este proceso lo puedo iterar hasta el infinito. Y si mi lupa es suficientemente buena, con casi ningún número voy a terminar. Entonces, cuando yo termine tendría un decimal finito periódico. Pongámosle que ahora que llegué, no sé, hasta por acá. ¿Ya? Entonces el número sería 5,48. Pero si no está justito, ¿no es cierto? Y está un poquito después, voy a tener que volver a poner mi lupa. O una lupa más potente y más potente cada vez. Entonces, ¿qué pasa si este proceso no termina nunca? ¿No es cierto? ¿Y si no termino nunca? ¿Y si nunca termino? ¿No mide? ¿Qué pasa si nunca termino? Y esto no es un proceso tan raro, ¿no es cierto? Si yo agarrara algo que mide 1 y lo corto en 3 partes iguales, ¿cuánto mediría esto? $0,33 periódico. Sería un tercio, y el problema es que si yo empiezo a hacer este proceso, si yo tomo un tercio y empiezo a medir, la primera vez voy a medir 0, ¿no es cierto? Después voy a medir 3, y cada vez que ponga la regla y ponga la lupa, y esta regla es una regla mágica, obviamente, ¿no es cierto? Porque siempre voy a dar entre el 3 y el 4. Eso es como algo que dice la gente cuando algo anda mal, que anda entre el 3 y el 4, ¿no? Siempre va a estar entre el 3 y el 4. Y pongo mi lupa de nuevo, y de nuevo voy a mirar, esta vez más chiquitito, y de nuevo voy a estar entre el 3 y el 4. Siempre. Nunca voy a terminar con precisión. Entonces, no es un proceso extraño que este proceso no termine nunca. ¿Ya? Otro ejemplo que pueden hacer, que es aún más maldito,
es tomar hacer construir un disco de radio 1, ponerle una pitita, ¿no es cierto? Ponerle una pitita, ustedes con su compás pueden medir 1, sacar su pitita, miden su pitita, y tienen ahora una pitita que mide ¿cuánto? Ya, pongámosle diámetro 1 mejor, que todo este diámetro mida. ¿Cuánto mide la pitita? Así como de cultura general. Esto vale 1, ¿cuánto diría? Mide pi. Pi, muy bien. Pi, ¿no es cierto? Entonces se sorprenderían que aquí sí que ni siquiera va a seguir un patrón. Aquí siempre voy a llegar entre el 3 y el 4. Pero si me pongo a medir esto con mi lupa, ya va a estar entre el 3 y el 4 la primera vez. ¿Sí? Entonces va a ser 3, algo. Después miro con mi lupa, me va a dar 1. Va a estar después, la siguiente mira entre el 1 y el 1 y el 2. Pero el siguiente va a ser 4 y 1 y 5 y veto a saber. Y no sigue ningún patrón. Entonces hay números de forma teórica y material y práctica que no se ajustan a ningún patrón y otros que sí, pero en general ninguno termina nunca uno de medir. ¿Sí? O sea, decimales infinitos. ¿Ya? Y ese es un problema, porque no los puedo escribir. ¿No? No hay cuaderno que aguante. Es un problema de esta notación. ¿Ya? Los decimales periódicos los voy a poder escribir y se van a escribir con una rayita, ¿no? Entonces, ese que usted nunca termine de medir, inventemos una manera de escribirlo. Usted póngale 0,3 periódico. ¿Sí? Y otras veces van a haber otros periodos, otras veces no va a ser un solo número, sino que varios números que se repiten, no sé, 1, 2, 1, 2, qué sé yo. Y usted se colóquele 0,12 periódico. ¿Sí? Y otras veces hay una parte que no se repite y después de repente se empieza a repetir algún patrón, ¿no es cierto? Entonces usted colóquele 0,54 y donde se empiece a repetir, coloca la rayita. ¿Sí? Y ya. Y uno diría, listo, arregló el problema al menos para esto, y de hecho después de uno probar mucho se da cuenta de que las fracciones siempre se empieza a repetir esto en algún momento. Las fracciones. ¿No? Entonces al menos las fracciones todavía las podría escribir agregándole esta regla de las cosas que se repiten infinitamente, pero con un patrón. ¿Ya? Pero siempre queda la pregunta, entonces, ¿y si no se repite nunca, ese número también debería existir, ¿no? Y no lo voy a poder escribir, pero entonces no va a ser una fracción. ¿Y qué va a ser? ¿Ya? Y de hecho, si uno se pone a calcular la raíz de 2, ya no va a seguir ningún patrón. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Por qué el raíz de 2 no sigue ningún patrón? ¿Ya? Un número que al cuadrado me dé 2. ¿Ya? Y esa cuestión es rara. Esa cuestión es rara. Entonces ya para empezar no lo puedo escribir. Tengo que buscar maneras de escribirlas como esta. O derechamente ponerles un nombre para poder decirlo, como pi. Porque no puedo escribirlo. Y cabe también una pregunta más, entonces, que quedaría pendiente, que es, ¿existe ese número? ¿Qué, si yo estoy, ¿cómo sería esto? Entonces, el pi sería 3,1415, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo lo escribiría yo? Sería el 3 por 1. Después, el 1 por un décimo. Más el 4 por un centésimo. Más el 1 por un milésimo. Más el 5 por un 10 milésimo. Y así. Y entonces estoy sumando infinitas cosas. O incluso el 0,3 periódico. ¿Cómo es la cosa? El 0,3 periódico entonces sería 0, y así no lo escribo, 3 por un décimo. Más 3 por un centésimo. Más 3 por un milésimo. Más 3 por un 10 milésimo. Y ahí uno debería mirar raro ya, pues, ¿cómo voy a sumar infinitas cosas? No puedo sumar infinitas cosas. No me lo enseñaron a mí al menos. ¿Cómo sumo infinitas cosas? ¿Qué significa esto de acá? ¿Mm? ¿Ya? Y esa es una pregunta extraña. ¿Ya? Y tiene que ver extrañamente, y con esta idea los dejo, ahora sí que sí, con una paradoja que viene ya del mundo griego,
¿Sí? Por eso a los griegos no les gustan estas cosas, porque generan paradojas, o antes generaban paradojas que la matemática de ese tiempo no podía responder. La matemática moderna sí puede responder, que es de un matemático que se llama Zenón, matemático no, un filósofo, que plantea que el movimiento es imposible, que el movimiento en realidad no existe, y que el universo es entonces estático. ¿Por qué? Porque el movimiento genera una paradoja, que es la siguiente. Usted ponga a una Aquiles aquí, como ejemplo de una persona rapidísima, nosotros podríamos poner a Usain Bolt, y ponga por acá una tortuga, ¿ya? Y póngalos a correr en la misma dirección, ¿no es cierto? Y nuestra tortuguita, sin duda que Usain Bolt corre más rápido, ¿no? Si es que admitimos que el movimiento existe. Entonces, cuando Usain Bolt llegue hasta acá, la tortuga algo va a haber alcanzado a avanzar, ¿o no? Alguna cosa habrá alcanzado a avanzar la pobre tortuga. Sí, se mueve lento, pero camina, ¿ya? Entonces después, cuando Usain Bolt llegue a donde la tortuga alcanzó a avanzar, la tortuguita de nuevo algo va a haber alcanzado a avanzar. ¿Sí? Es lenta, pero camina la pobre. ¿Sí? Y después de nuevo lo mismo, cuando Usain Bolt camina esa distancia, la recorra, la tortuguita algo va a haber alcanzado a avanzar. Y así sucesivamente, algo habrá alcanzado a avanzar la tortuga. Y entonces la paradoja de Zenón era terrible, porque significa que Usain Bolt nunca alcanza a la tortuga. Porque siempre que él llegue hasta donde va la tortuga va a haber alcanzado a avanzar un poquitito. Y eso le llevó a decir que el movimiento no existía, si eran medio ultrones los griegos para tomar sus decisiones. Y bueno, matemáticamente la respuesta ahora es posible, ¿no es cierto? Y es que yo puedo sumar infinitas cosas, puedo sumar estas infinitas distancias que recorre la tortuga y el resultado puede seguir siendo finito. ¿Sí? Uno sí puede sumar infinitas cosas y que el resultado sea finito, mientras esas cosas que yo voy sumando sean cada vez más chiquititas. ¿Sí? Entonces, una respuesta para la paradoja de Zenón es quizás esta. Usted tome un cuadrado de 1 por 1 y vamos a ir sumando un medio, ¿sí? Un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32avo, y así, si se dan cuenta, son todas las potencias de 2, y el resultado final de sumar todo eso va a ser 1. ¿Sí? Se ve geométricamente. Geométricamente al menos, un medio, más un cuarto, más un octavo, y así, debería dar 1. El número dorado, como plantea Diego por ahí, que es phi, se conoce como phi, también puede aparecer de esta manera, ¿ya? También se puede aproximar de cierta manera, como una serie, ¿sí? Que de hecho es un número irracional, ¿sí? 1 más raíz de 5 partido por 2. ¿Sí? Es un número un poquito más extraño, aparece como en otro tipo de espiral también. ¿Ya? Pero la cuestión que quiero hacerles notar es que por eso tiene sentido hablar de decimales infinitos, ¿ya? Y no creo que demostremos cómo esta suma da finito, aunque sí podríamos hacerlo, tal vez les corresponda hacerlo en cálculo, que tiene que ver con series, pero por esa razón podemos hablar de estas cosas, ¿ya? Y eso. No sé si tienen dudas o preguntas. Ahí queda planteado para que lo piensen y lo formalicemos la clase que viene, ¿ya? Ya. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Yo, ¿cuándo, o sea, dónde se ven los clases grabadas en el campo virtual, cierto? Sí, la clase, eso, voy a dejar de grabar.